Hoy, en 678, después de 35 años, volvieron los feriados por carnaval. Una histórica fiesta movilizó a 4 millones de personas. 35 corsos fueron organizados e hicieron las delicias de la gente en la ciudad de Buenos Aires. Sabe que además de mucha gente local, muchos argentinos, hubo muchos turistas también que se encontraron disfrutando el carnaval y diciendo, no era solo en Brasil. Señora, ¿contenta con este feriado? Muy contenta, recordando mis tiempos de antes, ¿no? Vino bien recuperar estos feriados, entonces. La verdad que sí, y es necesario para dar un poco de alegría a todos, ¿no? Mirá, para nosotros es una emoción que se vuelva a los barrios, que se vuelva al lugar de origen de los carnavales. Por ejemplo, acá hicimos el video del Murguero, en esa época, el 95, como fue en esa época, en esta esquina que se festejaba el carnaval. Ahora, de esta magnitud como está hoy, bueno, nada que ver, ¿no? Hoy está 1000 veces mejor, por suerte. Chicas, hola, ¿de dónde? Uy, me bañaron. Bueno, llegó la espuma acá. No. Nos dieron con todo, veníamos zafando. Listo, es un efecto cadena. Muy bien. Bueno, el candombe de Barragán de altísimo vuelo. Se van después de tanta farsa, su carnaval que fue una gran comparsa, se va esta murga y queda la ciudad. La dejan con la mitad que no anda, ni Mañeto, ni Rendo, ni Aranda, nadie lo puede salvar. ¡Ojalá, Carlito! Miren a Palacios y canta. Entre tanta alegría, una noticia bajonera para el monopolio. La Corte rechazó una demanda del Grupo Clarín por Cablevisión. El máximo tribunal hizo lugar hoy a un recurso de queja del Estado y revocó una medida cautelar que beneficiaba al Grupo Clarín, en el marco del proceso de toma de control del paquete accionario de Cablevisión. Y hablando de Cablevisión, Graciela Medina no respetó el código de conducta que la obliga a excusarse cuando hay conflicto de intereses. La jueza que favoreció a Fibertel está casada con un abogado de Cablevisión. Y hablando de Fibertel, esta noticia fue ignorada por el monopolio. Un fallo clave de segunda instancia indicó que la empresa no puede operar sin licencia. La justicia confirmó la caducidad de Fibertel. La trinchera de Tenenbaum. ¿No crees que este debate hace que el año que viene los organizadores de Feria Libre le pregunten al gobierno a quién pueden ponerle inauguración y a quién no? No puede ser así. Todas tus preguntas conducen a generar una sospecha sobre esto que ha ocurrido. No puede ser así porque nunca fue así. Me pareció que había que seguir preservando el carácter de la inauguración con un escritor argentino. Incluso dije más, que tuviera una relativa autonomía respecto a las trincheras que hoy están expresadas en la política cultural en Argentina o en la cultura política. Bueno, déjenme decir alguna palabra, alguna metáfora. Vargas Llosa, las formas y el fondo. ¿Por qué crees, Horacio, que la primera carta fue considerada por muchísima gente como un intento o como algo rayano en la censura? Me pareció que estaba claro esa situación hasta que empecé a recibir los llamados y las interpretaciones respecto a la censura, al veto, nada de lo cual estaba en juego. Aquellos que querían prohibirlo, un sector de intelectuales cercanos al gobierno. La nata. El otro día veo en los diarios que quieren que Mario Vargas Llosa no inaugure la feria. Y no me pareció raro. Pensé, qué imbéciles. La censura,
al veto, nada de lo cual estaba en juego. Cuando un diario toma cuestiones personales y los convierte en noticia, a mí me jode. Tenemos una sola medidora que ha sido cuestionada desde el 2003, que hay una denuncia hecha por América contra Ibope. Y hay graves falencias, no se mide el interior, hay una manera de trucharla que es muy simple y yo lo comprobé. 2 televisores en la casa, un televisor tiene el people meter, que lo ponen en los canales que tiene y los programas que tienen que estar, y otro televisor para que vean lo que quieran. Entonces yo leo Clarín. Clarín. El gobierno avanza con su propia medidora de audiencia. En el afán oficial por contar con estadísticas que se acomoden a sus necesidades políticas, cuenta con los antecedentes del INDEC y la inseguridad. O sea, mezcla el INDEC la inseguridad con el rating, porque le va a afectar el negocio. Porque ¿cómo cobras vos? De acuerdo al rating. Hubo casos de grandes cortes de luz donde a los programas que están señalados para que se sigan mirando, midieron exactamente igual. En radio, el otro día vi mediciones donde todavía se medían programas que hacía meses que no estaban en el aire. En el aire. Es poco serio, Bope. La zapatilla agratada de baila tanto por la avenida, el bombo y los estandartes, mis compañeros en esta vida. Es tradición de mi pueblo, decía de enero que aquí llegó. A ellos se lo dedico, tocando el bombo con emoción. Se viene el tuta tuta, tuta tuta, tuta tuta, bailando el tuta tuta, tuta tuta, tuta tuta, haciendo el tuta tuta, tuta tuta, tuta tuta. La censura a 3 poderes. Rosín versus de Narváez. Francisco de Narváez, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Tanto tiempo. ¿Verdad? ¿Verdad? Cierto. La última vez que te entrevisté fue en 3 poderes. ¿Cómo te va? Es verdad. No me trajo suerte aquel día, ¿eh? Fue un buen reportaje. A mí me trajo suerte, ganamos la elección. Claro, pero viste, nosotros después justo, habrás sabido que justo nos levantaron del aire, después se levantó el programa. Sos bravo también, ¿eh? Sos buscón. Ah, vos no. Vos sos sencillito. Caramba. Otro día de bellas noticias. 1. Esperemos que Mañeto honre los dichos de Castro. Y el concepto de actuar bajo la ley. No hay otra manera de hacer cumplir la ley que cumpliendo la ley. Fijan tope de 109 pesos para el abono de Cablevisión. La Secretaría de Comercio de la Nación fijó en esa suma el abono básico mensual del servicio de televisión paga de la empresa de Cablevisión Sociedad Anónima. Además, deberá devolver a los usuarios el dinero de más que se cobró desde enero de este año. No hay otra manera de hacer cumplir la ley que cumpliendo la ley. 2. Nuevos trámites para los pasaportes. Hay un nuevo pasaporte. El Ministerio del Interior habilitó la línea gratuita de turnos 0800 999 9364. La verdad que desde que entré hasta que salí lo tomé 25 minutos, muy bien. Año luz con el sistema anterior, ¿no? Ni hablar, encima me hicieron cédula, DNI, pasaporte, todo junto, en 10 días hábiles me lo mandan a mi casa. Más rápido de lo que yo esperaba. ¿Duró los 15 minutos que prometieron? ¿Menos? Mucho menos, porque ya tenía el DNI. 3. ¿Adivinen quién quiere pasar un tiempo en Argentina? La Nación. Dijo Vargas Llosa. Querría vivir un tiempo en Buenos Aires. 9. 678. El carnavalesco programa que dejó turulato a Pepe Eliashev. La columna de Pepe Eliashev, que está planteando 6, 7, 8 temas que nosotros, los periodistas, no tenemos en cuenta. 6, 7, 8. Un fallito, 8 temas directamente. No, vamos con los 8, vamos con los 8. No se la pueden perder. Gracias por estar con nosotros en este corso, el corso de la familia. Señora, atención a todos los chicos. El choripán se está vendiendo solo un pesito el choripán. La nieve del primo auténtica, 2 pesos. Muy buenas noches, bienvenidos.
ustedes saben, los acompañamos durante 1 hora y media en este habitual resumen crítico de lo que ocurre en los medios de la República Argentina. Estimados colegas, bienvenido, Galende. Muy buenas noches, muchísimas gracias, muchas gracias, está? perdón por esta ausencia, muchísimas gracias, estimado Barragán, ha sido un placer verlo desde mi casa. No me queda otra. No, tuve un pequeño problema de salud y por eso estuve faltando en estos días, pero ya estamos reincorporados, así que a disfrutar nuevamente el programa. Estimados colegas, muy buenas noches. Está con nosotros para compartir el programa el señor Hugo Pressman. Hola Hugo, ¿cómo te va? Bienvenido. Hugo es periodista, tiene el programa El Tren, 8 años interrumpidos por AM770, Radio Cooperativa, programa varias veces premiado. Estás los lunes, de lunes a jueves, de 20 a 21 horas. Estás con Gerardo Yomal trabajando. Así es. Muy bienvenido. Gracias. También hay que traerlo a Yomal, ¿eh? Sí, ¿no? Hay que decirle que venga. Habilitalo, Pressman. Hoy le reiteré el teléfono de Yomal a la producción. Entonces hay que insistir con la producción. Ya viene Yomal, ya viene Yomal. También está con nosotros para compartir el programa el señor Américo Cristófalo. Hola Américo, bienvenido. Es director de la carrera de Letras de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Muy bien, arrancamos con el primer tema, tiene que ver con lo que pasó anoche en el programa de Ernesto Tenenbaum, la trinchera, las simetrías, asimetrías, los campos. ¿Qué es lo que se está discutiendo? Lo vemos. La trinchera de Tenenbaum. Disertaba Tenenbaum anoche ante Horacio González acerca de trincheras y campos. ¿No crees que este debate hace que el año que viene los organizadores de Feria del Libro le pregunten al gobierno a quién pueden ponerle inauguración y a quién no? No puede ser así. Todas tus preguntas conducen a generar una sospecha sobre esto que ha ocurrido. No puede ser así porque nunca fue así. Me pareció que había que seguir preservando el carácter de la inauguración con un escritor argentino. Incluso dije más, que tuviera una relativa autonomía respecto a las trincheras que hoy están expresadas en la política cultural en Argentina o en la cultura política. Bueno, déjenme decir alguna palabra, alguna metáfora. Combatido. No persigan las palabras así. Puedo decir trinchera y si querés campos de expresión antagónicos. Más gramsciano, ¿les gusta esta? ¿Y esta entrevista cómo la analizas? Miren, las palabras trinchera les molestó por algo que lo entiendo. Yo no me molestó, te la señalé porque me llamó la atención. No la analizo bien porque yo soy, entre otras cosas, lector, director de la Biblioteca Nacional, en medio de problemas, porque yo tengo una característica polémica. Soy televidente también, he visto mucho este programa, suelo no estar de acuerdo con expresiones de ustedes, pero también suelo estar de acuerdo con ciertos implícitos que tienen las preguntas, pero lo veo como natural en el tipo de debate que se está haciendo hoy en la televisión argentina. Sobran ejemplos por acción, por omisión, con exageración o con sutileza de la pertenencia de Ernesto, pero aquella vocecita, como dice Estela, el día de la detención de Mañeto que nunca llegó, es gráfica y contundente. Incluso dije más, que tuviera una relativa autonomía respecto a las trincheras que hoy están expresadas en la política cultural en Argentina o en la cultura política. Tema: papel prensa. TN salió con todas las baterías y gente que casi nunca da entrevistas, como Fontevecchia, aceptó, dada la dificultad de la hora. Resulta que la presidenta dijo, esto va a la justicia, consulto al Parlamento a ver qué le parece. Fontevecchia no había escuchado el discurso. Resulta raro oír que dice Fontevecchia, asume el papel legislativo y resulta que esto va al Parlamento y asume el papel de la justicia y va a la justicia para que resuelva. Las expresiones de la Nata y de Fontevecchia, absolutamente infelices, no responden a lo que sucedió en el día. ¿Ustedes no se dieron cuenta? Sí. Que fueron grabadas para otro escenario y que el león sordo se las terminó metiendo la cassette sin darse cuenta que no respondían a lo que estaba sucediendo. Es legal que el gobierno actúe así, se están respetando la independencia de poderes y de última, se está respetando la existencia de poderes. El gobierno en la que avanza sobre una empresa con métodos que no son democráticos. Asume el papel de fiscal. Resulta raro oír que dice Fontevecchia, asume el papel legislativo y resulta que esto va al Parlamento y asume el papel de la justicia y va a la justicia para que resuelva. Las expresiones de la Nata y de Fontevecchia, absolutamente infelices, no responden a lo que sucedió en el día. ¿Ustedes no se dieron cuenta? Sí. Que fueron grabadas para otro escenario. Claro, te pones. Y es paradójico, pero ¿sabes qué? Me voy a poner del lado del más débil. Y el más débil ahora es a lo mejor el que parecía más fuerte. Es Clarín. Sí.
pobrecito Clarín, la nata está del tomate, hay que decirle así. Porque que diga semejante cosa, un muchacho inteligente, y el otro, la vocecita Clarín. ¿Qué es Clarín? La vocecita Clarín. Dos papanatas. Trincheras. Muchas veces nosotros también estamos en desacuerdo con lo que nosotros decimos. Solo que nos damos cuenta de tiempo. Pero en esta, me permite decir otra vez, en esta confrontación, que por momentos es muy dura, en los dos campos hay personas que están más interesadas en leer, interpretar, y demoran más tiempo en hacerlo, al del otro campo, y del otro campo viceversa. ¿Vos nos ubicás a nosotros en algún campo? Bueno, el campo en el que están ustedes es esta empresa de televisión donde se entra por la calle Constitución o la calle Lima. Los ubico como una voz. Y cuando escribimos en la revista 23 estamos en el pero otro campo. Antes no puede hacer así, ni con la letra K, ni cuando se dice Clarín. No puede hacer de ninguna de esas dos formas que haya un arquetipo que reúna de una forma concisa, última, determinante y hasta despótica todas las enormes determinaciones que tiene un problema. Entonces es más complejo que decir hay dos bandos. Es más complejo que decir que hay dos bandos, pero muchas veces nos vemos obligados a actuar en términos de que hay, aunque la palabra bando te la puedo reprochar como vos me reprochaste de trinchera. Vos le dijiste dos bandos. Dos campos, dije, dos campos. Dije. Y cuando escribimos en la revista 23 estamos en el otro campo. Pregunta de cierre. Tenenbaum critica semana tras semana al gobierno desde revista 23. ¿Por qué en los medios clarinistas no hay una voz disonante que critique al monopolio? Vaya atrincheramiento, ¿eh? Muy bien, muy interesante, por cierto, la nota de ayer de Horacio González, y me pareció interesante este planteo que hace él alrededor de la K y la C. O sea, la K como una letra que configura un campo y la C, una letra en todo caso que configuraría un campo en términos de Horacio González. ¿Vos pensás, Américo, que está un poco para ahí la cuestión? Bueno, lo primero que diría a propósito de lo que acabamos de ver es que Horacio muestra otra vez una enorme sensibilidad en el uso del lenguaje. Digamos, hace años que Horacio viene insistiendo fuertemente en la necesidad de enriquecer el lenguaje general, social, etcétera, porque esa es la vía por la cual el discurso, el debate político en la Argentina puede enriquecerse, ¿no? Y entonces me da la impresión de que Horacio tiene allí, digamos, una política establecida acerca de, bueno, cómo pensar el lenguaje, cómo pensar las palabras, etcétera. Entonces me llama la atención, la inmediata atención que ponen justamente los periodistas de TN, Tenenbaum y Slotoviazda acerca del uso de la palabra trinchera y cómo intentan, digamos, hacer de esa palabra, digamos, o convertir esa palabra en una palabra que efectivamente evoque alguna clase de escenario político, digamos. Y cómo Horacio, digamos, inmediatamente contesta, digamos, con muchísima precisión este uso, digamos, ¿no? Este mal uso que se intenta hacer de las palabras. Ahora, ya más microscópicamente, también veo ahora que Horacio se interesa por las letras, o sea, las letras en el sentido propio, digamos, y empieza a buscar, digamos, en la K, digamos, una fórmula que efectivamente parece condensar lo más denso de las consonantes en castellano, las consonantes del abecedario, creo que dijo, lo cual es una novedad realmente, o sea que me parece que Horacio va del lenguaje en general a las palabras y ahora también a las letras. Sí, muy interesante. A ver, Hugo, ¿cómo lo viste? Sí, lo que llama la atención es ese temor a las palabras, esa idea de que evidentemente en el país hay un fuerte enfrentamiento entre el gobierno y los medios hegemónicos, y no llamar eso conflicto, tratando de suavizar en las palabras lo que no está reflejado en la realidad, forma parte, me parece, de una posición que Tenenbaum viene manifestando desde hace mucho, de un falso equilibrio. La idea que todas las cosas pueden ser y no ser al mismo tiempo. Esa es la forma que dice, bueno, es cierto que en cada uno de los campos hay matices, hay contradicciones, hay diferencias, pero cuando uno efectúa un análisis, el primer análisis grueso es establecer las cosas en juego, los campos que están en juego. De la misma forma que cuando se habla de dos modelos, que no hay que tenerle miedo justamente a las palabras. Creo que hay un poeta, Trejo, que dice que la palabra perro no muerde.
De la misma forma, la palabra trinchera, la palabra combate, la palabra modelo, no es lo que muerde. Lo que puede morder es lo que esas palabras están expresando y están reflejando. Cuando hablamos de dos modelos, viene desde el fondo de la historia. Sería inútil negar que hay en toda la historia argentina una contienda entre dos modelos. A partir de ahí uno puede decir, bueno, este modelo se ajusta más a otros modelos que se dieron antiguamente y que representaba una línea histórica. Bueno, todo eso es discutible. Pero me parece que hay un temor a las palabras serio. ¿Por acá? ¿Podemos intervenir? Sí, claro. Si yo veía una asociación, no me pareció casual que apareciera en el tape aquella entrevista de Tenenbaum con la Nata, porque me acordaba de lo que estuvo diciéndole la Nata a Fontevecchia esta semana sobre los jóvenes. Sobre que lo pasamos medio por arriba, pero la verdad que hizo esa parte de las declaraciones eran bastante bestiales, ¿no? No quiero que mis hijos mueran. Condujeron a los jóvenes a la muerte, digamos una aberración que la pasamos medio por alto. Y me parece que este detenimiento y esta carga que Tenenbaum le quiso dar infructuosamente, por suerte, a la palabra trinchera, tiene que ver con esa prefiguración de la realidad política argentina, con una carga de violencia que no tiene y que se la quieren dar. Se ve que los carnavales reflejaron claramente que no la tiene. Claro. No, es raro. La gente está en una sintonía, eso no cabe ninguna duda. Es raro Tenenbaum, que vive desesperado por quedarse, como por ahí decía Pressman, en un lugar de equilibrio, y que y permanentemente expresa que detesta esto de estar de los dos campos, que evidentemente es la realidad que estamos viviendo. Inmediatamente él se pone en un campo porque agrede en general a la misma gente, a la gente que está en nuestro campo. Con lo cual, bueno, lo único que le falta es asumir dónde está, pero se ve que ahí es donde no le da la cabeza. No. Vamos a seguir con el debate de Vargas Llosa, porque ustedes saben que esto viene para largo, Hugo. Tenemos muchos informes. En este caso, el informe tiene que ver con las formas y el fondo, atrás del debate de Vargas Llosa. Lo vemos. El debate Vargas Llosa. Tras las formas, el fondo. En relación con la polémica Vargas Llosa, en los medios hegemónicos se hizo sobrado hincapié en lo anecdótico, siendo una vez más relegado el imprescindible fondo. Y no nos referimos al monetario internacional, don Mario. No obstante, en el rubro formas, la mentira y la tergiversación, como bien señalaba anoche Horacio González, estuvieron a la orden del día. No me quedaba en claro si el retiro de la desinvitación fue porque Cristina te convenció con el argumento dado y por lo tanto vos te arrepentías de lo que habías hecho, o por obediencia, o simplemente porque obedeciste un pedido nada menos que de la presidenta. No, voy a retirar esas dos expresiones, obediencia y arrepentimiento. No se trató de eso porque mi primera carta no implicaba que Vargas Llosa no viniera. La presidenta me hizo un llamado muy amable, no fue de retos, no fue imponiendo la obligación del arrepentimiento, no hubo teología ni liturgia en el llamado. ¿Por qué crees, Horacio, que la primera carta fue considerada por muchísima gente como un intento o como algo rayano en la censura? Entiendo la naturaleza del debate que atraviesa Argentina. Hay maquinarias de captura de palabras, lo cual exige usarlas con mucha precisión, exige tener en cuenta el modo en que los medios hoy intervienen muy directamente en la discusión y se amplifican hechos que parecen minúsculos. Me pareció que estaba claro esa situación hasta que empecé a recibir los llamados y las interpretaciones respecto a la censura, al veto, nada de lo cual estaba en juego. Clarín. El Nobel cuenta que pensaba abrir la Feria del Libro con un discurso literario, pero el intento de veto lo hizo cambiar de idea. Aquellos que querían prohibirlo, un sector de intelectuales cercanos al gobierno. Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa aseguró que pensaba abrir la Feria del Libro con un discurso literario, pero que el intento de veto lo hizo cambiar de idea. Vargas Llosa dijo que no imaginaba que algo así podía ocurrir, pero que haya un grupo que pida vetos y censura sobre sus colegas porque no piensan como ellos. Pensaba abrir la Feria del Libro con un discurso literario, pero el intento de veto lo hizo cambiar de idea. A la censura, al veto, nada de lo cual estaba en juego. Perfil.
Entrevista a Jorge Lanata por Jorge Fontevecchia. Lanata. El otro día veo en los diarios que quieren que Mario Vargas Llosa no inaugure la feria. Y no me pareció raro. Pensé, qué imbéciles. No pensé, ¿cómo pasa esto? Es un país en el que esa reacción no me parece rara. A la censura, al veto, nada de lo cual estaba en juego. En la Argentina hay una especie de intento de veto a su presencia. Pues estoy sorprendido, la verdad, porque el único veto que he recibido yo en mi vida en la Argentina fue el de la dictadura militar. Perfil.com. Vargas Llosa. La única vez que me vetaron fue en la dictadura militar. Lanación.com. Vargas Llosa. El único veto que recibí en mi vida en la Argentina fue el de la dictadura militar. A la censura, al veto, nada de lo cual estaba en juego. Y vayamos al fondo. Especialistas en concatenación que somos, reparamos en que la prédica del Nobel respecto de Argentina guarda íntima relación con las lágrimas de Fernando Bravo. Es perfectamente legítimo que el director de la Biblioteca Nacional opine sobre una cuestión de interés público. Eso tiene legitimidad. Más cuando se trata de un intelectual que actúa como intelectual y como funcionario, y que cuando actúa como intelectual se lo acusa de ser funcionario, y cuando actúa como funcionario se lo acusa de ser intelectual. Pero me parece que hay que restaurar la discusión cultural e institucional en su lugar. Y el lugar de esa discusión es una discusión legítima sobre quién habla, cuándo habla, desde qué lugar simbólico y con qué propósito. Argentina ha ido retrocediendo, empobreciéndose, subdesarrollándose. Ojalá en el futuro elijan mejor, elijan lo que ya tuvieron. A mí me gustaría que precisara quiénes fueron los gobiernos que ya supimos elegir, ¿no? Que la Argentina estuvo mejor, que le dé nombre a esos gobiernos si son democráticos. A veces por el pez por la boca muere, ¿no? Yo quiero mostrar una tapa de una revista. Miren lo que decían, dice que viene un país mejor con De la Rúa y Duhalde, ¿no? Esto es del año 99. Ojalá en el futuro elijan mejor, elijan lo que ya tuvieron. ¿Con qué tupeo, con qué argumentos puede llegar a decir Vargas Llosa en este momento que América Latina sigue subdesarrollada y que lo que deberían hacer los pueblos latinoamericanos es volver a elegir a los que ya eligieron? Sí. Y aprovecho, ya que me voy, para saludarlo al doctor Eduardo Duhalde, una persona por la que tengo muchísimo respeto. Gracias, Sansi. Hemos trabajado juntos durante año y medio, trabajando sobre política del Estado. Es decir, que las cosas que pensamos en muchos aspectos son equivalentes. Estoy particularmente emocionado. Son dos personajes políticos de distintas fracciones. Se escuchan, se hablan, expresan sus ideas para una platea muy numerosa en el aire de Radio Continental. Se me pone la piel de gallina a saber que esta es la Argentina que necesitamos. Se me pone la piel de gallina a saber que esta es la Argentina que necesitamos. Ojalá en el futuro elijan mejor, elijan lo que ya tuvieron. Con deliciosos matices, todas las voces, todas del mismo lado. Decimos por estos pagos, e inesperadamente el doctor Grondona parece querer subirse al transatlántico de la alegría. La alegría que tuvo toda la derecha respecto al gesto de la presidenta es muy interesante. Les encantó el gesto restrictivo de la sensatez y la lucidez de la estadista para delimitar el daño que se iba a cometer contra el gobierno y contra las posturas afines al gobierno. Eso les encantó. Ahora, eso en nombre de la defensa de la libertad. Ella, que ahora empieza a contradecir a las Conti, a los González y demás, ¿no estará aprendiendo? Digo, es una ilusión que tengo, pero ¿no estará aprendiendo? El presidente le pidió ayer al director de la Biblioteca Nacional que de algún modo deponga esta actitud de pedir que... Lo dice la carta. Pero en todo caso la presidenta dijo que hable, obviamente, como corresponde. Esa es la libertad que nosotros nos hemos ganado todos los argentinos y que reivindicamos como tal. Mire que yo no soy de elogio fácil, obviamente. Me pareció... No, sáquelo de fácil. No soy de elogio, totalmente. se lo tomo, digamos, ¿no? La actitud de Cristina me pareció muy elogiable. Bueno, algo debe estar pasando. Ahora voy a llamar al servicio meteorológico. Evidentemente. Pasó esta noche un elemento positivo. La presidenta o se dio cuenta, o tuvo rapidez de reflejos, o tuvo astucia, o tuvo, ¿por qué no?, concederle la muy sana intuición de que era una barbaridad. Hay medalla de oro, agárrense con esta medalla de oro, A ver. ¿Qué oro, Ponga la
presidenta Cristina Fernández de Kirchner. ¿Por qué se llamó la medalla de oro? Y está muy bien. Si hubo algo espantoso y ridículo fue la discusión que instaló el kirchnerismo a partir del titular de la Biblioteca Nacional, Horacio González, acerca de que Vargas Llosa no podía venir a inaugurar la Feria del Libro. Bien. Bueno, la presidenta, con mucho sentido común, dijo, señores, basta. La alegría que tuvo toda la derecha respecto al gesto de la presidenta es muy interesante. Les encantó el gesto restrictivo. Eso en nombre de la defensa de la libertad. Porque en nombre de la defensa de la libertad tienen que haber dicho, no, déjenlo a Horacio González, a los que firmaron, a Coligüe, a que digan lo que quieran. No, ellos no pueden decir quién es porque son el Estado. El Estado tiene que quedarse callado. Por último, ante la polémica surgida, Vargas Llosa se envalentona y provoca. Declaraciones exclusivas para Clarín. Vargas Llosa. La situación que han creado me obliga a hablar de política. Amante del debate que se dice, ¿aceptará la invitación de 6, 7, 8? Aún no contestó. Es verdad, todavía no contestó Vargas Llosa. Bueno, a ver, Hugo, contame tu opinión que te corté antes. No, a mí me parecía que era justo también decir, porque en el informe hace mención a la posición de Tenenbaum, que escribe en 23 y está en el diario Clarín y en TN, y que no escribe en contra de Clarín. Y me parece bien lo de Horacio González, que si uno acude a un medio como del grupo hegemónico, ponga la situación sobre la mesa y le dice, bueno, esta es una televisora que se entra por tal lado, que responde a determinados intereses, ustedes están dentro de esos intereses. Y me parece que de la misma forma, esa pregunta que hace el informe tiene también una contrarréplica que hace a los medios públicos. Que en los medios públicos todavía no existe un programa, no digo como a dos voces, pero donde la oposición pueda venir y discutir con la gente que defiende el gobierno. Me parece que mientras no haya, ni en Radio Nacional, ni en Canal 7, una situación de esas características, un programa periodístico donde uno confronte con la oposición, que discutamos con la oposición, me parece que habrá también una pata débil. Y me parece que es importante decirlo precisamente desde un medio público. De la misma forma que yo creo que si a uno lo invitan hay que ir a ATN y poner las cartas sobre la mesa, me parece que a la recíproca, si uno viene a un canal oficial, también las fallas, que tal vez yo esté equivocado, pero es la que yo expreso, también hay que ponerlas sobre la mesa. Bueno, a lo mejor Vargas Llosa lo convence con este argumento. No, en el tema de este debate que se ha dado, que es difícil aportar elementos accesorios, ustedes, los panelistas, han expuesto, ha habido distintos... Hemos sido brillantes. Este panel y los que han venido, y hoy hay una nota de para desentusiasmarte y aprietes el acelerador para ser más original. Cristóbal lo hizo una nota en página 12 maravillosa, que es memorable. Sí. Te lo digo públicamente. Ahora vamos a hablar después de eso porque tenemos un informe justamente sobre la nota que escribió Américo. Sí, no, a mí me parece que en este tema, tanto de Vargas Llosa como de Horacio González, podría resumirlo, y a pesar que yo tengo algunas críticas a formular, en realidad la forma como se presentó el tema de la carta, de alguna forma, bien lo dice Horacio González en otro contexto, y él no lo practicó con relación a la carta, acá se está librando un gigantesco debate entre el gobierno y los medios hegemónicos, y el intelectual no solamente debe actuar como intelectual, sino sus posiciones intelectuales son posiciones políticas, y por lo tanto debe esas posiciones políticas alinearlas en función de qué consecuencia va a tener lo que está diciendo. Y a mí me parece que eso no se tomó en cuenta. Pero sí valoro de Horacio González y los intelectuales que firmaron una carta que todavía no se ha dado a conocer, pero que circula por internet, que recoge aquella vieja expresión de Rodolfo Walsh que estaba en el comunicado inicial, en la nota inicial del diario de la Secretaría de los Argentinos, aquel 1 de mayo del 68, que decía que el campo del intelectual es por definición la conciencia. Un intelectual
que no comprende lo que pasa en su tiempo y en su país es una contradicción andante. Y el que comprendiendo no actúa tendrá un lugar en la antología del llanto, pero no en la historia viva de su tierra. En ese aspecto me parece que los intelectuales han tomado partido. Y con relación a Vargas Llosa, a mí me parece que le cabe una frase de William James. William James se lo conoce poco porque es el hermano de Henry James, que es un escritor conocido. Es un psicólogo y filósofo norteamericano que decía: un gran número de personas piensa que están pensando cuando no hacen más que reordenar sus prejuicios. Eso me parece que hace Vargas Llosa. Muy interesante. A mí hay una cosita que me quedó picando de lo que había dicho Ernesto Tenenbaum en ese diálogo con Horacio González, cuando dice que a veces nosotros no coincidimos con lo que decimos. La verdad que es raro. Pero a destiempo, dice. Sí. Claro, o sea, pero Es loco que esa es la coincidencia que tiene que claro, puede tener conmigo, que no coincido o sea, estoy coincidiendo con su no coincidencia. No, el tema es cuando dice lo que piensa, cuando no coincide con lo que dice. Es muy interesante el punto, Nora, la verdad, porque si hay algo que define al racionalismo es que uno piensa y después actúa, digamos, y justamente, en todo caso, los rasgos de cierto fascismo es que uno actúa y después piensa. Esto es más o menos, en todo caso, una división gruesa que se puede hacer sobre dos corrientes que llevan 200 años en la historia de la humanidad. Dos trincheras, decís vos. Dos trincheras, en esos términos, dos trincheras. Entonces es muy interesante ese punto también, porque llama la atención como un descoloquio. Claro, porque además un descoloquio decir, bueno, vos según el lugar donde estás es lo que decís. Entonces después te pones en otro lugar y te das cuenta que no coincidiste con lo que dijiste en ese lugar. Eso es oportunismo, no es mirar distinto. A ver, Américo. Sí, digamos, afortunadamente me parece que el debate en torno a lo de Vargas Llosa está pasando, o por lo menos creo que podría pasar de su primer momento anecdótico que tiene que ver con las cartas, la posición de Horacio, digamos, la gente que firmó esa carta y demás, para poder entrar en una discusión que creo que sí, afortunadamente, digamos, y con muy buen tino, se genera a partir de este primer momento, que es el cruce, digamos, la sugerencia de Horacio, la sugerencia de algunos de nosotros, en el sentido de que señalar la inconveniencia de que venga Vargas Llosa a inaugurar la feria. Porque me parece que el centro del debate, digamos, no es si Vargas Llosa habla o no habla, digamos, pues todos sabemos ya lo que piensa Vargas Llosa, sabemos que efectivamente, digamos, qué es lo que viene a decir y qué es lo que está diciendo permanentemente. Me da la impresión de que el debate permitió abrir, digamos, por lo menos embrionariamente, la idea de que este es un muy buen momento político para discutir política cultural y para discutir la situación particular de un sector de las industrias culturales que es el sector editorial, digamos. Que es un sector que me parece a mí que tiene exactamente la misma estructura y la misma lógica de funcionamiento que el de los medios masivos de comunicación. Es decir, hay una gran digamos, composición de empresas monopólicas en el sector que son las que rigen todo el negocio editorial, digamos, de punta a punta. Y me parece que esto es bueno tomarlo, digamos, y es bueno que allí haya habido efectivamente la intervención de una institución pública, la Biblioteca Nacional en este caso, o del director de la Biblioteca Nacional, señalando, digamos, algunos de los temas que pueden efectivamente abrirse a partir de la discusión en torno a la presencia de Vargas Llosa en la feria. Porque claramente Vargas Llosa, digamos, es, en cierto modo, un autor que representa efectivamente esa línea, digamos, editorial, ¿verdad? Entonces creo que señalar, como se señaló y como señaló la presidenta, digamos, la absoluta estupidez de pensar que de lo que se trataba de prohibir a Vargas Llosa, me parece que es un gesto que define, digamos, y que pone por fuera de ese campo el debate y que inaugura otro. Digamos, este otro debate es el que me parece que deberíamos de algún modo, o creo que estamos en condiciones muy maduras de empezar a discutir. Pareciera que, digamos, los libros, la cultura, el lenguaje, las palabras, etcétera, no fueran de interés general, digamos, en el momento de la discusión acerca de, bueno, las tensiones y los campos precisamente antagónicos en el campo político o en el terreno político. Y sin embargo, todos sabemos que no es así y que merecen efectivamente ser tomados y que
digamos, está muy bien que efectivamente haya instituciones públicas que lo tomen, digamos. Te escuchaba y escuchaba también parte de la nota, en realidad leía mientras te escuchaba, parte de la nota, la polémica por el escribidor que escribiste hoy en el diario Página 12, donde planteas justamente esta cuestión de la industria cultural y del comportamiento de las editoriales alrededor de la Feria del Libro. Vamos a ver en el siguiente informe esta bellísima ramificación sobre el debate Vargas Llosa-Borges. El debate Vargas Llosa. Bellísima ramificación. El domingo pasado Alejandro Kaufman nos hacía una crítica constructiva. Y la tarea de intelectual, entendiendo de un modo amplio intelectual, en este programa se ve continuamente esa tensión, se la ve con periodistas de larga trayectoria que participan en forma permanente de este programa y que siempre plantean discusiones que habría que profundizar. Sería muy interesante que la producción del programa tenga una estrategia editorial de profundización de esas discusiones que no lo hace. Porque no lo hace. A ver si escuchó la producción, ¿eh? Sí, no lo hace, porque digo, hay cosas muy valiosas que se dicen permanentemente aquí, que se dicen quienes están hoy presentes y quien no está presente también hoy, que son como márgenes anecdóticos de lo que ocurre en el programa, cuando tenía que estar mucho más en el centro. Vaya si es constructiva la crítica que nos lleva a ramificar el debate Vargas Llosa y profundizar acerca de nuestro polémico Jorge Luis Borges. ¿Era esa la idea, Alejandro? ¿O somos menos sutiles que Ivo Karlovich? Solo un sacador. Yo estaba segurísimo de que el peronismo, después de no haber podido nunca leer a Borges por no saber cómo encajar la relación de literatura y política, ya habían aprendido. Pero no es lo mismo, Borges, no es lo mismo. No es lo mismo. Borges era un señor conservador, un gorila, pero era un señor no que es lo caminaba mismo, por la pero calle. las lecturas que se hacen se parecen. La manera de relacionar, justamente, no son lo mismo en absoluto. Pero la manera de cruzar literatura y política y sacar conclusiones entre un terreno y otro se parecen tremendamente. Cada vez que miro hacia Argentina tengo ganas de llorar. ¿Qué opina usted de la democracia? Es un abuso de la estadística, nada más. ¿No cree usted en la democracia? No. Lo único conveniente sería postergar las próximas elecciones unos 300 o 400 años, pero fuera de eso no se me ocurre ninguna otra solución, ¿no? Borges políticamente era un enorme ingenuo y Vargas Llosa no lo es. ¿Cómo pueden estar una pareja como los Kirchner gobernando ese país? Yo no compartiría mucho la comparación entre Borges y Vargas Llosa por una serie de razones. Ahora, Borges nunca desempeñó ese papel. Sí. Borges es un escritor de una talla que no tiene ninguna relación con la de Vargas Llosa, es de otra escala completamente diferente, así es considerado además a nivel mundial. No podría ponerse en el mismo plano las opiniones de Borges con las que está profiriendo Vargas Llosa. Es decir, Borges era una suerte de anarquista, era un libre pensador, alguien que decía lo que se le ocurría. ¿Usted heredó alguna vez el anarquismo de su padre? Sí, y lo tuvo de joven. Y lo tengo para el porvenir. Ojalá merezcamos no tener ningún gobierno alguna vez, en ningún país del mundo. Página 12. La Feria de Vargas. Por Américo Cristófalo. Por la vía de las comparaciones y semejanzas, se escucha insistentemente en estos días, y como réplica a la discreta sugerencia de Horacio González, llevada al paroxismo de la sordera y la deformación. ¿Y qué hubieras hecho si la inauguración de la feria se la daban a Borges? Refiero a la ligera comparación ideológica entre Borges y Vargas, definidos, según se dice, por una común costumbre conservadora. Dicho muy rápidamente, Borges permaneció en la lengua Borges. Permaneció irónicamente exterior a la lengua del espectáculo. Habló una lengua acriollada, una lengua reminiscente, que se estimó elegante en la elusión o la cita estereotipada de tonos plebeyos, una lengua que se presentó según linajes argentinos, una lengua escrita sobre una superficie muy delgada que quiso arrogarse una vaga hazaña incorpórea. Esa lengua tan reconocible y problemática para lectores argentinos, objeto discutible para el oído puesto en otros lenguajes argentinos, no está, sin embargo, arraigada en la difusión contemporánea de las reglas y ritmos de la industria editorial. Vargas Llosa, según esta somera hipótesis, se movió en el sentido de la nueva derecha cultural, se inclinó a su lengua, la propagó tanto en su catálogo de opiniones como en su obra de narrador. Y para un lector atentísimo a los matices, a las implicancias políticas de la lengua y las paradojas borgianas como Horacio González, imagino, o mejor, tengo la certeza de que esta comparación debe resonarle como uno más de los muchos absurdos que inesperadamente se pusieron en marcha esta semana.
Bueno, muy bien. A ver, Américo, interesante el planteo tuyo respecto de la perspectiva ideológica de un escritor, ¿no? Sí, sí, bueno, digo, parto de la idea de que, en la nota parto de la idea de que hay dos supuestos, básicamente, en la discusión. Uno que puede ser discutible, digamos, o más discutible que otro, que es el valor que se le otorga o se le atribuye a Vargas Llosa en cuanto a escritor y demás. A mí, personalmente, me parece que se lo presenta de un modo falaz, ¿no? Se lo presenta como un escritor indiscutido, digamos, como un escritor que efectivamente tiene una obra que habría, digamos, revolucionado o transformado la literatura latinoamericana, por lo menos hasta los años 70 o la época en la que Vargas Llosa publicaba Conversaciones de la Catedral. Pero a mí me parece que la poética de Vargas Llosa, digamos, a partir de los años 80, se gira muy rápidamente, digamos, en el mismo sentido en el que, digamos, se giran las imposiciones de las reglas del mercado editorial, que precisamente alrededor de esa década, digamos, la industria editorial es una industria muy particular que llega muy tardíamente a los procesos de concentración y de monopolización. Las industrias editoriales eran básicamente propiedad de familias, o sea que el directorio de una editorial eran un cuñado y un primo que discutían acerca de qué libro sacar. Pero de pronto, a partir de la década de los 80, digamos, empieza un proceso de monopolización muy intenso, digamos, que llevó a que las empresas editoriales sean, en este momento, casi, te diría, más bien negocios financieros antes que negocios editoriales en el sentido propio. O sea, la composición de capital de las empresas editoriales es la de fondos de inversión que, por supuesto, reclaman intereses inmediatos, resultados, etcétera, y que por lo tanto, digamos, destruyen una tradición de catálogo. Bueno, el caso ejemplar es el de Alfaguara, ¿no? Si uno ve el catálogo extraordinario que tenía Alfaguara hasta la década del 80 y cómo ese catálogo empieza a desmoronarse, por así decir, a partir de ese momento, y empieza a llenarse de, digamos, libros ocasionales para la venta en el mercado inmediata, inmediatamente se comprende esta realidad. Entonces me parece que creo yo que habría que hacer, en el contexto de este debate, es interesante diagnosticar qué es lo que está pasando efectivamente en la industria editorial o qué es lo que viene pasando en la industria editorial. Esta transformación de la empresa editorial, digamos, alrededor de la década del 80, no es solamente, me parece, una transformación que afecta, o un cambio que afecta el funcionamiento propio del mercado, sino que además tiene implicancias en la producción literaria, es decir, en la ideología literaria, en el modo en el que, digamos, las editoriales imponen, consciente o inconscientemente, digamos, está poco discutido esto, imponen reglas de composición, digamos, acerca de la novela o acerca de cualquier otra forma, digamos, el ensayo, etcétera, que apuntan, me parece a mí, a producir o reproducir el negocio mismo, ¿no? Digamos. Entonces, este centro de la discusión me parece, o este lugar de la discusión me parece sumamente interesante ahora. Y que está desplazado, está totalmente desplazado como problemática. Totalmente desplazado como problema. No lo toman ni bueno, que yo sepa, públicamente no está tomado, digamos. Ha habido algunos intentos, ustedes saben. Es más, perdón, le pasó por encima a la Feria del Libro, se planteó esa claro, situación que hay, o sea, que el mercado le pasó por encima al planteo. Completamente. Hay algunas experiencias. La Argentina en eso realmente creo que fue una relativa vanguardia, en el sentido de que precisamente como respuesta a esta lógica editorial que se viene imponiendo a partir de la década del 80, que llega a la Argentina muy intensamente en los 90, digamos que coincidiendo efectivamente con el periodo menemista, aquí lo que hubo fue una respuesta bastante inmediata de pequeñas editoriales independientes que efectivamente tomaron a su cargo la publicación con muchísima calidad, de muy buena calidad de literatura argentina, de muy buena calidad de las traducciones argentinas, etcétera, con condiciones de producción y con condiciones de distribución y de comercialización lamentables, ¿no? Porque efectivamente lo que está por fuera de esto, digamos, es la lógica de los monopolios y demás que... Entonces, me parece que ahí hay un debate, digamos, un debate que no digo, digamos, la Feria del Libro, por ejemplo, podría tomarse como modelo. No digo tomar el modelo de la Feria del Libro de La Habana, aunque es extraordinario el modelo de la Feria del Libro de La Habana, porque el modo en el que en Cuba se tratan los libros, por lo menos despeja muy rápidamente toda
la secuencia marketinera que tiene nuestra Feria del Libro, digamos, las condiciones publicitarias, etcétera. Pero digo simplemente por ahí visitar la Feria del Retiro en Madrid, ¿no? Una feria que está organizada de un modo completamente distinto a este, donde las grandes editoriales tienen la misma superficie que las pequeñas editoriales. Los españoles llaman a eso caseta. Digamos, es una caseta que tiene la misma dimensión para Planeta que para una editorial pequeña de Madrid. Es en un espacio público, en un parque, digamos, no se paga la entrada, etcétera. Digo, y me parece que está montada de un modo completamente distinto a como está montada la Feria del Libro de Buenos Aires, que es el imperio de las grandes editoriales, ¿no? Eso está claro. Les quiero aclarar que el señor Américo Cristófaro es director de la carrera de Letras de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Buenos Aires, y obviamente muy interesante el planteamiento. Claro, de que precisamente la Feria del Libro es una feria. Sí. Esta es la concepción básica. Pero hay ferias y ferias. Claro, claro, pero si uno ve quién las organiza, se va a ver que entre los que organizadores, aparte de las editoriales, la mayor parte es española, por el proceso que comentaste, que no solamente se dio en el libro, sino prácticamente en toda la economía argentina, está el sector de libros y revistas de la Cámara Española de Comercio. Y con relación a la feria, en donde se mezcla un negocio fundamentalmente, con atisbos culturales, y ambas cosas constituyen un hecho político, que además está respaldada por una cantidad multitudinaria de gente que va habitualmente a la feria, aunque los organizadores aumentan considerablemente el número de concurrentes a la feria. Yo tengo una visión, a partir de considerar un hecho cultural positivo, más allá del aspecto comercial, algunas precisiones a la vuelta, a la hechura de esta feria. Primero, que en general los concurrentes a la feria, en un porcentaje, hoy me contestaba un librero que me decía, no estás exagerando, digo, en una cantidad no delimitada, son gentes que van a la Feria del Libro como todos los meses van 2 o 3 veces a un shopping. Es decir, vamos a la Feria del Libro porque ahora se efectúa el shopping de los libros. Es un paseo. ¿Cómo? Es un paseo. Es un paseo, sí, sí. En general es gente que no va habitualmente a las librerías. Claro. Y por eso cree que en la Feria del Libro va a obtener ventajas en los precios, cosa que no existe. Los mismos precios que están en todas las librerías están en la Feria del Libro. De manera que eso no es para minimizar, simplemente para poner en su lugar exactamente lo que pasa con la Feria del Libro en Buenos Aires. Y sería interesante además señalar, porque ahí en el informe se dijo, no hubo ningún intento de veto a la presencia de Vargas Llosa en la Argentina. Solamente los intelectuales Horacio González y los intelectuales que firmaron la carta se oponían a que efectúe la inauguración de la Feria del Libro, lo cual es un hecho cuestionable, discutible, pero que nada puede ser considerado como un veto a la concurrencia a la Feria del Libro. Está claro. A ver, estimado Orlando. ¿Cuántas cosas se han dicho cada vez más inteligentes? Bueno, a uno lo obligan también a repensar algunas cosas. Lo primero que se me ocurre es qué maravilloso el debate en este país subdesarrollado, por el que llora Vargas Llosa, un país empobrecido, según Vargas Llosa voluntariamente. Qué maravilloso este debate, qué lujo, un debate sobre la cultura, cuando hace 10 años debatíamos sobre las ferias del trueque. Y con los personajes que están interviniendo también. Esto me parece un hecho, y cuando ahora en Europa están reduciendo la velocidad de los autos para evitar el consumo de nafta, nosotros nos damos el lujo de perder tiempo con este hecho cultural. Lo segundo, yo tendría más respeto por las concurrencias. No es que vos no los respetás, porque las concurrencias, el que va al Museo del Louvre, a lo mejor no sabe qué significa la victoria de Samotracia, a lo mejor no significa qué es la galería flamenca, pero hay una motivación inconsciente que tiene que ver con la condición humana, que hace que esa persona, aún en su ignorancia, entre al Museo del Louvre. Entonces yo tengo un profundo respeto porque siempre esa trampa que es la cultura suele traer por medios encantadores desconocidos para la razón a gente que no accede a la cultura. Está muy bien, totalmente de Lo acuerdo. segundo, hago una mención de Borges. Borges es un autor. No voy a hablar sobre la genialidad porque vos ya lo explicaste, no solo en tu texto, sino en el relato. El caso de Borges es una excepción. Borges es un escritor que no estuvo en la sociedad de consumo.
Borges en los últimos años de su vida, cuando él ya no manejaba su yo, además de su ceguera, sus impedimentos físicos, Borges había sido editado por una editorial tradicional en la Argentina, la ex MC, ahora aglomerada en los grupos españoles, y cobraba honorarios y cachets pequeños que, para los allegados, no quiero decir que yo era un allegado porque no lo fui, escondía sus pequeños montoncitos de dólares, $600, $900, en las páginas de sus libros en la biblioteca y después se olvidaba dónde los había puesto. Manejaba una economía de un escritor modesto y le parecía que lo que le pagaban era mucho. No era comprable Borges, porque no necesitaba dinero, no necesitaba la fama le venía sola a Borges. Borges era un encantador mundial planetario, que no lo es Vargas Llosa. Vargas Llosa tiene que esforzarse, tiene que viajar por el mundo todo el tiempo, tiene que producir declaraciones todo el tiempo, tiene que zapatear todo el tiempo. La pregunta es, y creo que en eso se anticipaba Borges, y esto lo puedo decir con fundamento porque lo escuché, jamás cuando se le preguntó a Borges por la literatura latinoamericana que estaba tan en boga, el boom de los años 70 o 60 y tantos, vamos a suponer García Márquez, el propio Vargas Llosa, podemos incluir a Carpentier, a Carlos Fuentes si se quiere, Borges los ignoraba. Y yo, que era un aprendiz de intelectual, y sigo siéndolo, me preguntaba si no era mezquina la actitud de Borges en ignorarlos. Y ahora que soy un poco mayor y sigo siendo un aspirante de intelectual, me pregunto si Borges no se había anticipado a la historia y sabía que no iba a quedar en la historia de la humanidad como Shakespeare y como Cervantes. Sí, es un poco eso, Yo ¿no? diría, digamos, aparte de todos estos elogios a Borges, me parece extraordinario pensar en el buen humor de Borges, ¿no? En un brevísimo comentario que hace 3 chistes seguidos, uno atrás del otro. Y Vargas Llosa es un señor pesado, denso, ¿no? Así que un señor que es, diría, casi incapaz de humor, ¿no? Especialmente en sus declaraciones públicas. Es un señor solemne, rozagante, que presenta, digamos, la figura del escritor en su momento acumulativo, por así decir, o en su momento de expansión o de éxito, etcétera. Pero es incapaz de tener ese refinamiento de la lengua borgiana, digamos. Pero más allá de eso, me da la impresión de que lo que se ha puesto en discusión, digamos, tomando exclusivamente, digamos, empobreciendo la discusión, tomando exclusivamente a Borges y a Vargas Llosa en el sentido de la opinión política, es un error, ¿no? Digamos, es un error porque efectivamente no considera, digamos, la densidad, el refinamiento, digamos, el rasgo de las lenguas literarias que están comprometidas en una y otra obra, ¿no? Digamos, y me parece que el caso de Borges es clarísimo en ese sentido. Borges es el inventor de una lengua. Y Vargas Llosa entiendo que no ha inventado una lengua, digamos, que efectivamente en todo caso ha sido o sigue siendo un muy buen técnico, por así decir, un muy buen profesional, correcto, de la literatura, digamos, y que hace buenas novelas, vendibles, etcétera, ¿no? Digamos, pero ahí me parece que habría que marcar esa diferencia central. Señores, vamos a un corte, ya volvemos. Adelante. En situación de desenfreno brasilero.